Bien, mis hermanas, le damos gracias al Señor como siempre, ¿verdad? Siempre es un privilegio poder compartir la palabra y mucho más es el privilegio de poder poner en práctica lo que el Señor trata con nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a reflexionar en esta tarde en este temita que tenemos aquí. Yo sé que hemos escuchado muchos mensajes maravillosos acerca de este tema, acerca del legado. Por eso quisiera como que refresquemos un poquito lo que ya hemos escuchado y hemos aprendido. A propósito de que estamos en el mes de la Biblia, recordar que tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra, interiorizarla y ponerla en práctica. Y a su vez tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer discípulos, como predicaba nuestro hermano Kelvin Castillo el día de ayer en el culto. Ese culto fue maravilloso, un manjar muy aprovechado por todos nosotros, hacer discípulos. Vamos a tener algunas definiciones. Decimos que legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padre a hijos, de generación en generación. El legado puede asociarse a una herencia. Se trata de aquello que un individuo transmite a otro sujeto. Pueden ser sus descendientes, discípulos, aprendices, etc. En algunos casos, esa transmisión es voluntaria y concreta, aunque también el legado puede constituirse mediante el ejemplo y los valores éticos y morales de una persona. Eso de que el legado puede ser algo voluntario, imaginémonos un padre que tenga 3 hijos y este padre muere, entonces deja a cada uno de sus hijos su herencia, ¿verdad? Dividida en partes iguales. Pero es muy probable que este padre en toda su vida haya practicado algo. Podría ser la música, por ejemplo, y tenga un instrumento especial, un instrumento musical, y tenga el deseo de dejar ese instrumento a uno de sus hijos, incluso aparte de ya haberle dejado la herencia que le tocaba. Porque el legado es algo intencional y particular. Aparte de la herencia, es algo particular. En cuanto a que también el legado puede constituirse mediante el ejemplo y los valores éticos y morales de alguien, eso es así. Por ejemplo, en una conversación allá en mi trabajo con mis compañeras, mi compañera Sara hablaba acerca de su padre, que tenían una situación ahí, eso era como un legado negativo, porque ellos hablaban mentira al mismo tiempo. Si le debían a alguna persona, no le pagaban, ¿verdad? Incluso cuando murió la esposa, dice ella que él quedó a deber la caja de la que enterraron a la esposa, y cuando iban de la funeraria, él alegaba que no tenía dinero, pero sí tenía dinero. Entonces era una tristeza para los hermanos de ella mayores, porque ella estaba pequeña en ese tiempo, y ellos le daba vergüenza. Pero gracias a Dios, yo que conozco a mi compañera, ella me dice que ninguno de ellos le gusta deberle a nadie. En este caso, ese legado como que en esos hijos no tuvo mucha cabida, pero ella dice que en su familia hay personas que aún continúan así. Eso podríamos catalogarlo como un legado negativo. Lo mismo sucede con, ustedes saben que estamos estudiando el libro de los Hechos con el hermano Pedro Bú, y el miércoles pasado él mencionaba a los Herodes, principalmente mencionaba a la mujer de Félix, ¿verdad? Que era este personaje quien tenía a Pablo detenido, y comentaba acerca de estos Herodes, que cada uno de ellos mató a alguien, fue el encargado de matar. Ese era un legado
de crímenes que precedía a esa pobre mujer. Pero no siempre es así. Bueno, también tenemos el ejemplo de los niños. Ustedes sé que han escuchado y han visto estas acciones, que cuando va el cobrador a cobrarle el cuadro a la mamá o cualquier otra cosa que la mamá haya cogido fiado, la madre le dice, mira, ahí viene el cobrador, dile que yo no estoy aquí. Entonces el niño sale o la niña le dice, que dice mi mami que ella no está aquí. Entonces, lamentablemente, la madre no se dan cuenta que están enseñando, están legando algo en sus hijos, ¿verdad que sí? Lo están enseñando a mentir. Tenemos la definición de herencia, que son muy parecidas, pero son diferentes. Herencia, en primer lugar, es el derecho a heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Otra definición es que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Y una última definición sería conjunto de bienes no materiales, obras o ideas que se reciben de los antecesores. Por ejemplo, pueden ser actitudes, comportamientos, forma de vida, estilo de vida. Por ejemplo, las personas que tienen cierto nivel de responsabilidad, que les gusta llegar temprano a los lugares y tienen un compromiso, puede ser que hayan tenido un antecesor que le gustara eso, que fuera así por las reglas, que le guste cumplir con su responsabilidad de llegar temprano a las citas que haya tenido, a los compromisos que haya tenido. En nuestro pasaje bíblico, aquí vemos que un legado puede ser positivo, puede ser negativo. Ya mencionamos el caso de la esposa de Félix, mencionamos el caso de los niños que los padres utilizan para salir de los cobradores, ¿verdad? Esos son legados negativos. Pero nosotros como cristianos estamos llamados por la palabra a llevar una vida y dejar un legado positivo. En estos días escuché a Mira decir que a ella le gustaría y que se está ejercitando para eso, para llevar una vida de oración como la llevaba el hermano Pensi, quien fuera anciano de nuestra congregación de Villa Francisca, mi congregación por adopción, que aprovecho para dar muchas gracias por abrirme las puertas y decirle también que he sido muy bendecida entre ustedes. Amira decía eso, que ella se está ejercitando y que ella admiraba esa vida de oración del hermano Penso. O sea que el legado también es positivo y ese es el legado que nosotros debemos dejar. Estamos llamados a eso. Yo podría decirle en mi caso que mi ejemplo, o sea, siempre he admirado la vida de servicio de don Manuel Medina. Para mí siempre ha sido una persona ejemplar en cuanto a muchas cosas, pero siempre me he enfocado en su vida de servicio. Me ha impactado mucho en el tiempo que tengo conociendo de él, mientras estuve allá en Latina, siempre que se le solicitaba para ir a predicar, don Manuel siempre estaba presente. Solamente tenía que ser que don Manuel estuviera en el exterior o tuviera un compromiso mayor, pero siempre que se le solicitaba, él estaba dispuesto a ir. ¿Y qué decir de los campamentos? Su vida de entrega y velar porque todo salga bien en los campamentos. Siempre me ha impactado eso. Y ahora que estoy más entre ustedes, más impactada ha sido mi vida. Ha sido de gran bendición para mí. Efesios 5, 1 al 3, leemos que el Señor nos dice,
O sea, el apóstol aquí nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. La palabra nos manda a imitar a Dios como sus hijos amados que somos. O sea, que también recibimos el legado del amor. Debemos amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Bien sea que también estamos llamados a practicar lo bueno, lo positivo, porque esto es lo que agrada al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro legado divino y nos habla que debemos practicar las buenas obras. Aunque hayan legados negativos, nosotros estamos llamados a practicar las buenas obras y dejar un legado positivo en nuestro alrededor, donde quiera que estemos. Hay momentos en nuestras vidas que son difíciles, es verdad, pero ahí está el Señor que nos dice, te haré entender, ese está en el libro de los Salmos, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor sabe cuando nos sentimos débiles, cuando no podemos hacer las cosas bien y que los demás puedan ver nuestras buenas obras para glorificar a Dios. O sea, es importante que identifiquemos nuestros sentimientos, nuestras emociones cada día. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que donde quiera que estemos, nosotros estamos llamados a actuar como hijos de luz que somos. Dice el pastor Charles Stanley, no importa que seas una vela de cumpleaños, o sea, que tu luz sea como la de una vela de cumpleaños o como un gran rayo. Lo que sí debes entender es que eres luz y que debes brillar, debes marcar la diferencia ante los hombres para que estos glorifiquen al Señor. En la Biblia tenemos algunos personajes, tenemos muchos, hay muchos personajes en la Biblia que dejaron su legado, ¿verdad? Que actuaron conforme a lo que Dios quería que actuaran. Y eran hombres imperfectos, así como usted y como yo. Pero el Señor siempre estuvo con ellos. Yo quise mencionar aquí algunos solamente. Tenemos el ejemplo de Timoteo. Timoteo, un ejemplo de fe no fingida. Si alguien pudiera, por favor, conseguir esa cita, segunda de Timoteo 1:5, y leerla rápidamente. Tenemos allí el ejemplo y el legado de Timoteo. ¿Aló? ¿Me están escuchando, hermanas? 1:5, segunda Timoteo 2, 1:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado. ¿Sería ese? Segunda 1:5, donde habla acerca de su madre. 1:5, muy bien. Ahora sí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Amén. Ahí está el legado de Timoteo, la fe no fingida. Pablo confiaba en que esa fe no fingida estaba en Timoteo, porque ese era el ejemplo que él había recibido de su abuela y de su madre. Tenemos al mismo apóstol Pablo, que es todo un compendio de ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que en un primer orden fue adiestrado, ¿verdad? Fue instruido bajo los pies de Gamaliel, pero toda esa sabiduría, toda esa capacidad en una primera instancia la utilizó para hacer el mal y matar a los cristianos, ¿verdad? Perseguirlos. Pero luego el Señor cambia la historia de Pablo. Y Pablo entonces, con esa base que ya tenía de las Sagradas Escrituras y de todo ese conocimiento, y con todo ese carácter que el Señor, que tenía, ¿verdad? Ese carácter el Señor lo utilizó
para bien. Entonces, vemos el ejemplo de vida de Pablo, una vida de total entrega al Señor y a su obra. Esa cita la tengo ahí, ustedes la pueden buscar más adelante, es un poco larga, 2 Corintios capítulo 11, 16 al 33. Pablo, un ejemplo a seguir. Tenemos a Daniel, que es un ejemplo de vida de oración, sin temor e inquebrantable. Daniel 6, del 1 al 6, recordamos a este Daniel que fue acusado por aquellos sátrapas, o sea, gobernadores también, pero los cuales estaban bajo las órdenes de Daniel. Y por envidia, simplemente cambiaron las reglas, o sea, se inventaron una ley de que nadie podía demandar de su Dios, nadie podía orarle a su Dios, que si lo encontraban, entonces iba a ser castigado. Pero este Daniel, cuando escuchó esto, ¿qué hizo? Cogió miedo y dejó de hacer lo que acostumbraba a hacer de ninguna manera. Cada día, como acostumbraba, iba a su habitación, abría las ventanas y acostumbraba a hacer, y hacía su oración acostumbrada, como cada día. Una vida de oración, no tuvo temor a todas las mentiras, a todo lo que pudieran hacerle, inquebrantable. Esos son ejemplos que nosotros debemos seguir. Si sabemos que de acuerdo a la palabra estamos haciendo la cosa correctamente y alguien quiere boicotearnos, hacernos ver mal ante los ojos de los demás, si estamos fundamentados en la palabra, sigamos firmes, porque si hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, Él nos va a respaldar. Esther, una mujer valiente y determinada. Hermosa la historia de Esther, una mujer que fue preparada para un momento determinante en la vida del pueblo de Dios. Esther 4:16, determinada. Ella fue allí al patio a verse con el rey, con su rey. Si perezco, que perezca. Una mujer con una fe también, una mujer de fe. Ella mandó a que su tío ayunara, a que orara, mandó a que convocara a todo el pueblo, a que orara por ella, con esa fe en su Señor, porque ella se iba a presentar al rey. También fue obediente, porque ella tuvo cuidado de obedecer cada cosa según su tío Mardoqueo le fue ordenando que hiciese. Así ella lo hizo. Fue obediente. Y ya todas sabemos cuál fue el desenlace y la determinación que tuvo esta mujer en la vida del pueblo judío. Mis hermanas, ¿cuál es? Quise ponerlo aquí en primera persona. ¿Cuál es mi legado? Porque así cuando cada una lo lea, puedan hacerse esa pregunta a sí mismo. Como recitaba ahorita, el Salmo 32, 8 al 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Seamos dóciles, hermanas, seamos honestas con nosotras mismas. A veces no nos sentimos con las condiciones adecuadas, de ni siquiera, a veces nos sentimos tan mal que no quisiéramos estar entre los demás, entre la gente. Pero si eres una persona que tiene que salir a trabajar diariamente o tiene que estar rodeada de otras personas, tienes que hacer el esfuerzo e ir como hija de Dios que eres a la palabra. Dice la palabra en Juan 15, ese versículo, ese capítulo también se mencionó el día de ayer en el culto. Pegados a la vid, separados de la vid, nada podemos hacer. Cuando nos sentimos así, que no podemos, tenemos que ir al Señor.
tenemos que ir a la palabra y pedir al Señor dirección y pedir al Señor que trabaje en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro ánimo. Por eso le decía ahorita que es importante que identifiquemos cada día cómo están nuestras emociones. ¿Qué necesitamos para salir a la calle y estar entre la gente, precisamente en estos tiempos de tanto revuelo, de tanto movimiento, de tantas cosas negativas con las que nos encontramos cada día en la calle? Pedirle al Señor dirección, que aunque quizá nuestro ánimo no esté ni siquiera para hablar con nadie, quizá ese es el día en que tú vas a impactar a la vida de otros. Entonces es necesario que estemos apegados a la vida. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, que nuestra luz brille y alumbre a todos aquellos que nos rodean. Pero no para que nosotros nos sintamos que somos la mejor o lo mejor o que nos sintamos que somos la única Coca-Cola que hay en el desierto, no, sino para que los demás puedan ver ese testimonio y puedan ver al Señor en cada uno de nosotros y lo glorifiquen, porque al final de todo, la gloria y la honra es para el Señor, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Y finalizando ya, mis hermanas, leamos estos puntitos a manera de conclusión. Todo el que nos rodea tiene una opinión de nosotros. Somos influencia en la vida de otros, lo queramos o no, conscientes o no. Por lo tanto, debemos andar como los hijos de luz que somos en Dios, con el propósito de glorificarle. Cuando venimos a Cristo, asumimos la responsabilidad y el compromiso de ser luz y de vivir una vida que le honre, ya que somos su reflejo. Y esto no es opcional, son órdenes directas de nuestro Señor. Nuestra luz debe brillar delante de los hombres, no para engrandecernos, sino para que estos glorifiquen a Dios. Eso, hacer discípulo, como decía el hermano Kelvin ayer, es dejar un legado. Estamos llamados a eso. Siempre recuerdo a quien fuera mi madre espiritual, Santa Surún. Gracias al Señor, ella estaba dentro del propósito del Señor para guardar mi vida. Porque muchos quisiéramos tener un legado brillante, fabuloso, ¿verdad? Algo que nos antecede. En este punto me identifico con la esposa de Feli, ¿verdad? Quizás yo no tengo un legado así de personas que mataron a otros, pero en cuanto al matrimonio, cuando yo crecí, veo que todas mis tías, ninguna de ellas tienen un matrimonio estable. Mi mamá tampoco, yo no tenía un padre, o sea, me crié sin un padre. Me criaron mis abuelos junto de mi madre. Pero a la edad ya de 10 años, yo veía que todas mis amiguitas tenían su papá y papi por aquí. Yo decía, yo tengo que tener un papá. ¿Quién es mi papá? Entonces, ya ustedes saben, yo me regué y me llevaron a conocer a mi padre. Pero cuando voy a conocer a mi padre, me doy cuenta que tengo una familia. O sea, aquella era la familia original, por decirlo de alguna manera, de mi papá. Y veo allí fotos de boda, de matrimonio de mis hermanas, que la mayoría son mayores que yo, mis hermanas y hermanos. Entonces yo dije, bueno,
eso es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero, antes se decía mucho, salir de mi casa con velo y corona. Antes se usaba mucho esa expresión. Porque entonces comencé a ver ese ejemplo en mi familia paterna. Y mis hermanas, aunque el enemigo a veces tiene planes, porque él hace planes sin tener ni parte ni suerte en nuestras vidas, porque él quiere llevarnos con él, pero el Señor no lo permite. El Señor nos guarda, el Señor guardó mi vida durante todo ese trayecto y cambió mi historia. Entonces, una de las personas que utilizó fue a Santa Surún, quien a esa misma edad de los 10 años comenzó a llevarme a la iglesia, a la escuela bíblica, a la escuela de verano. Comencé a aprender del Evangelio, me gustó el Evangelio y a partir de ahí la historia mía cambió. Entonces yo dije, bueno, si yo no tengo ese legado, pues que el Señor me utilice para establecerlo y para su gloria y su honra de mis hermanas. Yo fui la primera que tuve mi matrimonio. Entonces ahí, después que vine al Señor, comenzó mi compromiso de orar por mi familia, orar por mis hermanas. Ya tiempo después, mi hermana mayor también vino al Señor y también tuvo su matrimonio. Luego la menor de mis hermanas, solo falta una, por formalizar ya su matrimonio. Bien sea que aunque mi mamá, sus hermanas, esa familia no tuvo, o sea, yo no vi ese ejemplo en ellos, pero gracias al Señor que tuvo el cuidado conmigo y estableció una historia diferente para mi vida. Glorifico al Señor por eso, porque es mi propósito y el Señor ha estado trabajando mucho este tema conmigo de dar ejemplo, porque en el Señor somos cabeza y no cola, hermanas. El Señor nos manda, nos tiene para nosotros ser ejemplo a otros. Mis queridas hermanas, que el Señor nos bendiga y que nos ayude cada día a ser mejores creyentes para su gloria y su honra. Que Dios les bendiga a todas.